A ti lo que te La hace falta de sexualizar sexualidad es una enfermedad mental. Haces la voz. Feliz, siquiera lo triste, hace. enojada. Ay, Feliz, sí, triste, enojada. dice que lo va a ¿Ves hacer, qué pero al pasa? final no va a hacer Para nada. ¿Para qué lo haces? Estás Lloras enfermo, todo eres el un día. tonto. Eres una histérica. menso, Eres una idiota. paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear un espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y me acompaña Lorena Álvarez. Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de ¿Y cómo te sientes con eso? El día de hoy queremos tratar un tema que consideramos es muy importante en la sociedad. Es el estrés y el burnout, las cuales son reacciones que se pueden confundir con una sensación de ansiedad. Si bien no son emociones, sí son reacciones involuntarias de nuestro cuerpo. Y como hemos estado tocando el tema de la ansiedad en toda esta temporada, por eso creemos que es necesario seguir distinguiendo las cosas que no son ansiedad para después ya ubicar que sí es ansiedad. Por eso decimos el estrés y el burnout se pueden confundir también con las sensaciones de ansiedad, pero no lo son. Entonces vamos a aprender hoy un poquito más acerca de estos temas para que aprendamos a distinguirlos de la ansiedad o de otras emociones. También creo que es importante hablar del burnout porque es algo que muchas veces se confunde con ansiedad, sobre todo porque es un tema no conocido, un término que no se utiliza mucho, pero que la mayoría de las personas tal vez lo viven sin darse cuenta. Y bueno, antes de definir el burnout, tenemos que definir qué es el estrés. El estrés es la reacción de un individuo ante situaciones consideradas amenazantes o de excesiva demanda, así como la relación entre estímulos que pueden percibirse como aversivos, que por ende perturban el equilibrio del organismo, y las respuestas fisiológicas y conductuales ante dicho estímulo. El estrés, al igual que las emociones, es una reacción evolutiva que el ser humano ha ido ganando gracias a la evolución. Esta reacción nos puede tanto ayudar como perjudicar, y de esta manera es que se pueden distinguir dos tipos de estrés. El primero de estos es el distrés y se genera cuando estas reacciones se prolongan en el tiempo y dicha sobrecarga puede generar problemas de salud. Y el eustrés se da cuando el individuo tiene una mejor adaptación debido a que las respuestas que se tienen son eficaces y controladas. Como dice Lore, el estrés es parte de nuestra evolución, ya que para nuestros antepasados era muy importante tener esta reacción rápida en momentos de supervivencia. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, cuando esta reacción es prolongada en el tiempo, puede generar problemas en nuestra salud. Entonces, de esta manera distinguimos como esos dos tipos de estrés, que podríamos llamarlo también el estrés bueno y el estrés malo. El estrés malo, el distrés, y el estrés bueno, el eustrés. Entonces, es bueno en ocasiones, o favorable más bien, porque no se trata tampoco de moralizar las emociones, es favorable porque en ocasiones necesitamos también un empuje, una necesidad de cambio, de adaptación, la cual la va a dar también este estrés bueno, entre comillas. Creo que lo podríamos definir como que el estrés bueno es el que nos da esta adrenalina que nos impulsa a hacer las cosas, que nos ayuda a motivarnos tal vez, de cierto modo, y a lograr las cosas, como ese cierto miedo que te impulsa a hacer las cosas a pesar de. Mientras que el estrés malo es el que te frena y te bloquea si no eres capaz de hacer las cosas. El estrés, al igual que otras emociones, va a generar ciertas reacciones o respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo el prepararnos para una situación amenazante, el que nuestra frecuencia cardíaca aumente, que nuestros músculos se tensionen para responder. Y es todo este tipo de respuestas fisiológicas que el cuerpo ha ido aprendiendo a responder de esa manera con la evolución. Por eso puede ser positivo o negativo, o favorable o desfavorable, porque cuando lo necesitamos nos puede ayudar justo esta adrenalina y este golpe de energía en el cuerpo, pero cuando están excesivamente nos pueden perjudicar a nuestra salud. Entonces,
hay que aprender a distinguir los tipos de estrés y a distinguir cuándo necesito seguir estresado de alguna manera, y cuándo ya es demasiado y me empieza a afectar. ¿Tú, Andrea, te has sentido estresada? Uf, hasta la pregunta ofende, yo creo. Sí, creo que he aprendido a manejarlo cada vez mejor, intentando que sea un eustrés y no un distrés. Pero sí creo que todavía se me va de las manos. Sobre todo cuando estaba en la universidad me estresaba muy fácil por exámenes, por trabajos, por la tesis tan hermosa que todos amamos. Y ahorita siento que es mucho por la situación actual de encierro, de incertidumbre, que pues sí genera estrés, o al menos en mi persona, no saber qué va a pasar o qué voy a hacer o qué va a ser en general de la economía, porque pues a pesar de que yo no sea la que trae dinero a mi casa, pues la economía nos afecta a todos. ¿Tú consideras que has vivido estrés? Claro, totalmente, igual que tú, hasta la pregunta ofende. Y como dices, sobre todo en estos tiempos, que si de por sí la vida cotidiana, en tiempos regulares, donde no tenemos pandemia, solemos encontrar situaciones estresantes, pues muchísimo más en estos momentos en los cuales estamos viviendo una crisis de manera mundial y la incertidumbre nos gobierna, entonces pues llega a haber momentos estresantes en los cuales en ocasiones nos frena cuando es el distrés o nos llega a motivar y a ayudar a adaptarnos cuando existe el eustrés. Entonces, es importante también distinguir el estrés que produce la situación de la pandemia porque muchas personas también lo nombran como ansiedad. Y si bien la pandemia también genera ansiedad, en muchas ocasiones eso que se llama coloquialmente ansiedad no es como tal eso, sino es más bien un estrés por la situación que se está viviendo, ¿sí? Esa reacción que nosotros presentamos ante este estímulo o esta situación que es la pandemia. Entonces, claro, sí, me estreso totalmente y yo creo que todos ustedes podrían identificarse también con esto, ¿no? ¿Quién no se estresa? Y creo que ahorita que mencionas lo de la pandemia, Lore, tal vez lo que pasó es que tuvimos que aprender de la noche a la mañana a saber nombrar tantas emociones y tantas situaciones que estamos viviendo que ya no sabemos ni qué nombre ponerle. No sé si tengo miedo, no sé si estoy triste, no sé si estoy estresado, no sé si tengo ansiedad. Solo sé que me movieron mi mundo de la noche a la mañana porque realmente yo siento que no hubo preparación para esto. O sea, tal vez sí veíamos que estaba en Asia, luego que estaba en Europa, luego que estaba en Estados Unidos, pero creo que nunca te imaginas la dimensión de una pandemia y pues te agarra desprevenido y tienes que aprender a lidiar con todo lo que eso conlleva a nivel emocional. Sí, claro, totalmente. Fue sin aviso y lo importante ahora es cómo manejar ese estrés que nos genera la pandemia, cómo manejar el resto de las emociones. Y bueno, además de la pandemia, otras situaciones que suelen generar comúnmente estrés es el trabajo, en el cual normalmente identificamos los niveles más altos de estrés. Y de este estrés en el trabajo o estrés excesivo es lo que va a generar el síndrome de burnout, que si traducimos esas palabras del inglés al español, podría traducirse como un estar quemado por el estrés o estar quemado por el trabajo. Creo que nos fuimos dando cuenta poco a poco que este estrés es tan grande en las empresas sobre todo, que no hace tanto tiempo se aprobó la NOM 035 para tratar de ayudar a las personas a que tengan como una vida un poco más saludable dentro de las empresas y que se dé importancia a aspectos emocionales y no solo a cuánto gana. Y bueno, para definir qué es el burnout como tal, tomamos la definición de Sharma, que explica que este síndrome, típicamente causado por estrés, se desarrolla poco a poco como una respuesta a una exposición prolongada de altos niveles de estrés y una constante presión física, mental y emocional. La presión, ojo aquí, puede ser real o imaginaria. Puede ser una situación percibida solamente por el sujeto, algo más objetivo, o puede ser algo
que realmente venga del exterior, que sí se esté ejerciendo presión sobre esa persona. Entonces, esa presión suele ser física, mental y emocional y suele afectar a la persona por no tener una forma efectiva de afrontar estas mismas presiones. Entonces, está la presión, está la demanda excesiva y está la persona que no puede afrontarlas debido al agotamiento. Entonces, el agotamiento, pues justamente va a producir otros tipos de sensaciones como la falta de satisfacción, bajos niveles de energía, fatiga, frustración, despersonalización, que van a hacer que la persona básicamente explote gracias a este síndrome del burnout. Y creo que para poder diferenciar un poquito el estrés y el burnout, el estrés podría ser simplemente un foquito, mientras que el burnout son como todas las luces de Navidad. Ya estamos desgastados en muchas formas. Como dice Lore, hay presión física, mental, emocional, nos sentimos extremadamente fatigados y esto pasa porque no escuchamos a nuestro cuerpo, porque realmente no se llega al burnout de ayer a hoy, es un proceso y si no escuchamos a nuestro cuerpo llegamos a este punto, entonces también es como hacernos muy conscientes de qué estamos sintiendo y no solo me refiero a nivel emocional, también a nivel físico. A veces sentimos que nos truena la espalda, que nos truena el cuello, que nos duele la cabeza y decimos, ay, no pasa nada, solo se me quita en un ratito. Nos estamos tomando pastillas constantemente para callar esas sensaciones que nuestro cuerpo nos está hablando y está diciendo, oye, detente un momento. Entonces también es muy importante empezar a hacer conciencia de nuestra persona. Sí, claro, porque siento que eso es como dices, el estrés te da como el foquito rojo, como la alarma, pero uno por seguir trabajando le pone posponer. Y de tanto posponer y posponer y posponer, se va acumulando el cansancio, se va acumulando el estrés, se va acumulando la fatiga y eso va a terminar resultando en un síndrome de burnout, en el cual ahí sí, de tanto acumulado, pues ya no va a tener unos recursos para poder afrontarlo. Esto pasa mucho, como decimos, en relación al trabajo, cuando la presión se va acumulando, cuando el empleado ya no puede seguir soportando como la misma presión. Y lo que es peor es que después termina siendo como un círculo vicioso, en el cual por estrés tiene que dejar de ir a trabajar, porque como dices, Andrea, su cuerpo va respondiendo también con enfermedades por el cansancio y estrés acumulado, y el dejar de ir a trabajar hace que se le acumule más trabajo, que tenga más presiones y que este círculo vicioso nunca termine. Entonces, es importante detectarlo a tiempo. Para poder detectarlo, pues queremos darles como una descripción de estas características más a fondo que presenta este síndrome del burnout. Y bueno, la primera característica es el cansancio emocional. Es la característica central de este síndrome de burnout y se refiere a la sensación de sobreextenderse emocionalmente y vaciar los recursos emocionales de uno. Esta sensación es la que representa al estrés. Sí, por ejemplo, el cansancio emocional, además del físico y real, es cuando a mí me ha pasado que al llegar del trabajo no puedo pensar en nada más o no me puedo concentrar en algo más. Entonces me saluda alguien y yo como que me satura la mente y digo, ¿qué? Espera, no te escuché. Como que se cansa tanto la mente que más que físico el cansancio también llega a ser emocional y no podemos responder a las actividades diarias. También por ese como exceso de estrés, exceso de cansancio. Y es horrible, pues, sentir que no te da la mente como para estar ahí, ¿no? O que, por ejemplo, me pasaba mucho en un trabajo donde justo identifiqué yo que tenía síndrome de burnout, que iba a algún lugar con mis amigos, que salía, y no disfrutaba estar ahí en ese momento porque realmente estaba muy cansada, pero no solo físicamente, sino como que no me sobraba energía emocionalmente o mentalmente para poder estar presente en ese momento y disfrutar. Entonces es como un ejemplo pues de este cansancio emocional que te agota no tanto físicamente sino mentalmente, emocionalmente, energéticamente para estar presente en el resto de actividades que uno realiza en la vida diaria. Sí, creo que es tanta la fatiga como tú dices que
sobrepasa lo físico, o sea, ya no solo es que tu cuerpo está cansado y te quieras ir a dormir, sino que ya no sientes ni siquiera la energía, porque tal vez sí tienes ganas de socializar, pero a pesar de que quieras estar con otras personas, no tienes la energía para hablar con otras personas, para desenvolverte, para estar en una reunión, aunque quisieras poder hacerlo. Y como decíamos, se vuelve un círculo vicioso, porque si eso normalmente te ayudaría a descansar, no puedes hacerlo de tanto cansancio. Entonces, termina acumulándose como bola de nieve hasta que se hace gigante y no podemos y explotamos, pues. Otra característica del burnout es la despersonalización, que se da principalmente en las personas que tienen un trabajo que implica estar constantemente frente a la gente. Por ejemplo, las personas que son maestros, que son doctores, que son enfermeros, que son psicólogos, incluso hasta los cajeros. El estar tanto como en contacto con la gente puede generar como ya no sentirse conectado con uno mismo y mostrar ciertas actitudes negativas o incluso cínicas dentro de este mismo servicio que uno presta y responder de manera fría, de manera distante, en el servicio que uno normalmente otorga y en ese momento no lo puede otorgar como desde la persona, sino que se otorga desde la actitud negativa porque no hay otros recursos para otorgar ese servicio. Y cuando sumamos estas dos características, la despersonalización y la fatiga emocional o el cansancio emocional, se llega a una sensación de fracaso. Esto porque, la persona, ya que no logra hacer lo que antes podía de la misma manera, con la misma efectividad, tiene una tendencia a evaluarse de forma negativa, porque ya no tiene la misma energía, la misma vitalidad, y empieza a notar que ya no tiene los mismos logros personales y hay una discrepancia entre los ideales que hay de su puesto, de lo que debe de desempeñar de acuerdo a lo que le pide la empresa y su desempeño real. Muchas veces también las empresas terminan despidiendo a personas que no se dan cuenta que ellos mismos quemaron con tanto trabajo, tantas exigencias y pues como dice Lore, todo es un círculo vicioso. Porque entonces tal vez empiezan en un trabajo nuevo, ellos no se dieron cuenta de esta situación y vuelve a pasar lo mismo. Claro, entonces súmale el cansancio emocional, súmale la despersonalización, el salirte de ti mismo y actuar negativamente a la sensación de fracaso. Por eso es que en ocasiones vemos personas que cuando están trabajando o cuando dan algún servicio, uno no entiende, pues ¿por qué está tan amargado, no? O ¿por qué me está tratando así? Cuando a lo mejor soy el primer cliente del día, ¿no? Pero es que no sabemos todo lo que vienen arrastrando y el montón de características que justamente presentan de este síndrome que ni ellos identifican, ni la empresa identifica y que el cliente tampoco identifica e incluso los trata peor. Entonces se vuelve una problemática social en la cual todos estamos involucrados, tanto clientes como trabajadores como empleadores, y pues sí, termina siendo un acumulo de todo. Y creo que ahorita lo estamos diciendo como en empresas, pero un lugar donde a mí me ha tocado verlo mucho es en hospitales también. Sobre todo con las personas de enfermería. Realmente es que ellos trabajan muchísimas horas, los turnos me parece que son de 12 horas. Y yo a veces tampoco entendía por qué reaccionaban de cierto modo hasta que dije, qué pesado ha de ser estar 12 horas y tal vez no tener un descanso, a veces no tener tiempo para ir a comer porque hay muchas emergencias y que a veces no logramos ver como la otra cara de la moneda, solamente como dice Lore, ¿por qué me trata así si soy el primer cliente? Pero también hay que ponernos a pensar cuánto tiempo ha estado ahí y qué tal si su día no es como nosotros creemos de fácil o de sencillo. Sí, también lo vemos en escuelas, ¿no? En maestros, en estudiantes incluso, que van acumulando todas estas presiones y van perdiendo recursos para afrontarlas y presentan este tipo de actitudes. Y lo que es peor es que este estrés, este burnout, estas actitudes negativas van a tener también una repercusión en la salud física y en la salud mental. Porque hay ciertos estudios que han realizado en los cuales relacionan el estrés con la depresión. Entonces, a mayor
grado de estrés presentado durante la vida, mayor probabilidad hay también de después desarrollar una enfermedad mental como la depresión o enfermedades físicas también como problemas cardiovasculares, como problemas del corazón, del cerebro, que nos van a terminar afectando el cuerpo completo. Que sí, es importante mencionar que el estrés sí es una respuesta a un mecanismo involuntario, pero ojo, Lore menciona que puede causar enfermedades, esto es cuando no se maneja de una manera asertiva y cuando es repetido y constante. No porque un día tenga yo estrés por un examen significa que soy más propenso, tengo mayor posibilidad de tener depresión, sino es como constante. Cuando estamos en situaciones de forma repetida que tienen distrés, porque también si ese estrés realmente no causaría un daño a nuestra salud. Sí, claro, totalmente. Y al igual que con el estrés que lo hemos notado de manera especial en esta pandemia, también el burnout se ha ido desarrollando de una manera especial por el sentido o por la situación en la cual muchos trabajadores han estado llevando su rutina. Varios han tenido la oportunidad de estar trabajando desde casa, lo cual pareciera un beneficio porque se siguen cuidando, porque pueden evitar el contagio, pero por otro lado, pareciera que al estar desde casa no se tiene como ese límite entre el espacio del trabajo y el espacio de descanso, o el espacio del trabajo en casa, de los quehaceres y todo, y el espacio del trabajo. Entonces, incluso a veces se les pide a los trabajadores malamente que estén conectados más tiempo al estar en casa, porque en teoría están más disponibles y se trabaja de más. No se tiene como este mismo ritual, por así decirlo, de despejarse del trabajo, de decir, ya salí, voy a volver a mi casa, porque pues ese espacio de trabajo, de descanso, son el mismo en estos momentos de pandemia para los que tienen la oportunidad de hacer trabajo desde casa. Entonces, también se ha visto mucho que en esta situación de crisis mundial ha aumentado este síndrome de burnout en las personas que están trabajando también desde casa. Y creo que también se debe mucho, Lore, porque en sí yo creo que el home office no es algo malo, creo que puede ser pues algo de beneficio para las personas, pero el detalle aquí es que, como tú dices, acabo de trabajar y tal vez en un mundo sin pandemia, pues si trabajaste en tu casa, pero luego puedes salir a un restaurante, a cenar, a un bar, a lo que quieras, pero aquí lo que pasa es que si cierro mi compu y sigo en mi casa, entonces todo sigue igual. Y no solo que los jefes pidan que se trabaje más, también a veces se nos hace fácil como empleados decir, bueno, ¿qué importa si ahorita a las 9 de la noche, aunque no sea mi horario, contesto un WhatsApp? No pasa nada si contesto un correo. Y también lo que yo he visto es que antes, por ejemplo, cuando tenías juntas con varios clientes, pues mínimo en el trayecto de un cliente a otro tenías un descanso, pero ahora que es en Zoom, realmente cuelgas y ya estás con otro cliente, entonces no hay como ese respiro, no hay ese espacio para tener como ese mini break de decir, bueno, descanso unos 5 minutos, porque ya están llenando las empresas a sus empleados de juntas, de más trabajo, de muchísimas cosas, porque creen, como tú dices, que están más disponibles, cuando la realidad es que muchos tienen hijos y ahora tienen la escuela en casa o tienen más responsabilidades y están más llenos de trabajo, y no solo en su empresa, sino en su casa. Bueno, y seguramente ahorita muchos de ustedes estarán, al escucharnos, identificando estas sensaciones y diciendo, bueno, entonces, ¿qué hago?, ¿no? Y lo importante para prevenir el burnout es encontrar la manera de disminuir el estrés, para que esa pequeña bola de nieve que al ir avanzando va creciendo, ni siquiera se forme. Entonces, vamos a compartir con ustedes algunas herramientas para disminuir el estrés y de esta manera prevenir el burnout. Y bueno, creo que se van a dar cuenta que la mayoría de los tips se parecen mucho, porque casi todas las sensaciones de nuestro cuerpo y reacciones se pueden disminuir haciendo conciencia de nosotros mismos. El primer tip es hacer ejercicios de respiración. Hay varias técnicas de relajación o de respiración, sobre todo ahorita con la pandemia hay muchísimos en YouTube que se pueden buscar,
y es más fácil encontrarlo o hacerlo más bien si tenemos a alguien que nos está guiando, si nunca hemos hecho algo como meditación o respiración consciente. Otro tip es tener una rutina para despejarse del trabajo, como este pequeño ritual de decir, bueno, ya terminé, ya cerré, ya hasta aquí se queda el trabajo y yo voy a comenzar otra actividad. Entonces, a lo mejor ahorita es difícil por la situación en la cual no hay mucho transporte o esta vuelta a la casa, pero sí un pequeño ritual de a lo mejor bajar, darle una vuelta a la cuadra y volver a subir a la casa o no sé, cambiarse aunque sea de área dentro de la misma casa, cambiarse de ropa incluso para sentir como cambio de actividad. Cerrar la computadora, apagar todo lo que tenga que ver con trabajo y tener como esta separación entre el momento del trabajo y el momento de descanso. Y creo que de lo que tú mencionas, Lore, algo muy importante que dices es cambiarse de ropa, porque el hecho de estar, porque estemos en nuestra casa así muy a gusto, estar en pijama, no ayuda a nivel mental y emocional el estar siempre como con la misma ropa, que no haya cambios. A algunas personas para esta rutina de despejarse del trabajo incluso les funciona el ir a lavarse las manos, como decir bueno, aquí estoy dejando todo lo del trabajo, me estoy limpiando de esa actividad, de esa energía, para entrar ahora a un ambiente o a un mood más como de descanso, ¿no? Que puede funcionar, que a lo mejor es algo sencillo, que no cuesta mucho hacer, simplemente como para sentir esa separación, pues de dejar el trabajo a un lado y comenzar con otras actividades. Claro. Como decir lo del trabajo en el trabajo y lo de mi casa en mi casa, a pesar de que ahorita el trabajo sea la sala y tu casa sea el resto, creo que sí puede ayudar. Claro. Y bueno, también es importante intentar realizar actividades que nos gusten, que nos apasionen, que no tengan que ver con el trabajo. Tal vez somos súper apasionados de nuestra carrera de administración y nos encanta ver números, pero hay que intentar hacer actividades distintas. Tal vez nos gusta cocinar, tal vez nos gusta hacer ejercicio, hacer ese tipo de actividades. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo esa porque a mí me gusta mucho leer, pero dentro de la carrera de psicología pues leemos muchísimo, entonces esa actividad siento que no cuenta como descanso a veces para mí porque como lo hago tanto en el trabajo, siento que al descansar leyendo no descanso, entonces hay que encontrar pues actividades que sean un poco diferentes. A algunas personas a lo mejor sí les servirá pues leer aunque sea diferente de lo que lees por gusto que lo que lees por trabajo, pero que sea algo diferente y que se sienta como el cambio de que ya no tiene que ver con lo mismo, sino que es como una distracción extra que nos va a nutrir, que nos va a ayudar de otras maneras. Claro, Lore, porque siento que luego nosotras nos gusta leer, pero leemos de psicología. Entonces es como prácticamente lo mismo de que, bueno, voy a disfrutar mi día, voy a leer algo diferente y lo primero que agarras es algo que tenga que ver con psicología o salud mental. Sí, siempre me pasa. Y bueno, también es importante mientras estamos realizando el trabajo, encontrar también ciertos momentos de descanso cada cierto tiempo. Por ejemplo, encontrar 5 minutos cada hora y destinarla solamente al descanso. Y esto también va a aumentar más nuestra productividad en el sentido de que en el resto de la hora, que no son los 5 minutos mágicos, vamos a concentrarnos más en las actividades que tenemos que realizar. Y esos 5 minutos específicamente dedicados al descanso, vamos a hacer otras actividades como, no sé, contestar un mensaje, ir al baño, tomarme un vaso de agua o no sé, algo que nos ayude a despejarnos de estar todo el tiempo en donde mismo. Y podría ayudar también ponernos como alarma en el celular de párate, ¿no? Varios celulares tienen como esa opción. Si ven o si sienten los celulares que no te has movido por cierto tiempo, te mandan como una alarma de decir, ya te toca pararte, ya te toca despejarte, y es algo que puede ayudar mucho como para también no trabajar de corrido. Sí, de hecho mi celular cada hora me pide que me pare y ayuda mucho a como despejarte aunque sea un momento, aunque sea un minuto.
pero si no lo tiene su celular, pues pueden poner alarmas que les ayuden. Otro tip que tenemos, que posiblemente es mi favorito de todos, es el hacer ejercicio físico. Creo que independientemente del físico, yo creo que si las personas se dieran cuenta de los beneficios que trae a nivel mental el hacer ejercicio, más personas lo harían. Realmente yo les puedo decir por mi propia experiencia que hay días que me levanto súper triste, desanimada, y de verdad hago ejercicio y me cambia totalmente el estado de ánimo. Y no porque yo diga, ya hice ejercicio, ya me cambió, o sea, realmente como que esas endorfinas que genera mi cerebro y todo mi cuerpo ayudan de verdad a cambiar un poquito este chip y a no sentirse tan estresado. Y también es importante ir desarrollando buenos hábitos de salud, de higiene de sueño, de dieta balanceada, hábitos alimenticios y de chequeos médicos también constantes para no esperarnos a que el cuerpo hable un exceso de estrés o un síndrome de burnout, sino identificarlo antes y hacer caso a los pequeños focos rojos. Y sí, creo que justo, Lore, lo que tú dices es importante, como ir viendo esos mini foquitos, irlos cachando antes de que nuestro cuerpo truene y intentar no vivir tan rápido para escucharnos, para saber qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nosotros, y poder frenar este tipo de situaciones o este síndrome. Y por último, un tip que les queremos compartir también es encontrar apoyo social, es tener una red de relaciones sociales para encontrar apoyo emocional en ellos, para saber que en los amigos también tenemos una distracción, un apoyo, una red que me puede sostener si por algo me caigo. Bueno, Lore, pero no olvides otro tip muy importante, que es la técnica de solución de problemas. Es identificar el problema que estamos viviendo, reconocerlo y buscar como otras soluciones, otras alternativas, distintos puntos de vista. Esto puede ser un poquito difícil cuando nosotros lo estamos viviendo, pero podemos tal vez hablar con una persona, un amigo, y que él nos dé otra perspectiva acerca de esta situación que estamos viviendo para poder evaluar qué otras alternativas tenemos y así tomar la elección que consideremos sea la ideal y ahora sí que ponerla en práctica. Sí, les dejaremos más todas estas recomendaciones en nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook e Instagram, @y cómo te sientes con eso. Y espero que lo que platicamos el día de hoy les ayude a cuestionarse y cómo te sientes con el estrés y el burnout. Nos vemos.